Ahora sí. Hace 8 días tuvimos un primer encuentro para efectos de evaluar algunos parámetros del decreto 579 del 2020. Muchas personas nos solicitaron nuevamente abrir como otro espacio, no solamente por otras inquietudes que se generaron, sino porque no alcanzaron a ingresar a ese encuentro. De tal forma que dando la posibilidad hoy se abre pues este espacio de 10 desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Les anticipo un anuncio que vamos a hacer a reiterar más tarde y es el siguiente. Por solicitud de algunas personas y digamos que mirando cómo se propician estos espacios, vamos a establecer un canal de comunicación o vamos a tratar de institucionalizar un encuentro mensual a efectos de hablar temas de propiedad horizontal por este medio de la virtualidad los segundos sábados de cada mes a esta misma hora. De tal forma que para efectos de evaluar las temáticas, posibilidad de invitar a personas externas y tratar diferentes temas, por favor en el chat, las personas que quieran ingresar a un grupo de WhatsApp que se va a crear única y exclusivamente con ese fin, me dejan por favor el número y el nombre, de tal forma que con eso pues abrimos el espacio. La mecánica la voy a repetir más tarde si de pronto va ingresando alguien más sobre las 11 de la mañana, y es la siguiente. Durante una semana por ese mismo canal se escucharán algunos temas de los cuales se desee hacer una charla, y faltando exactamente una semana, es decir, la primera semana del mes, se hará una encuesta virtual por ese mismo medio, aprovechando todos estos temas tecnológicos, con la cual el mayor número de votaciones que saque un tema se planteará para la siguiente sesión. Reitero, segundos sábados de cada mes, 10 de la mañana. La idea es compartir un espacio por este mismo medio. Entonces, de tal forma como algunos nos lo están poniendo allí, simplemente nos autorizan, con esta manifestación damos por sentado que se está autorizando con el nombre y el teléfono ser incluidos en ese grupo. Igual también las condiciones del manejo del grupo se las colocaré inicialmente cuando lo creemos en el transcurso de esta semanita. Bueno, no siendo más a los anuncios iniciales, vamos a comenzar entonces con la temática del día de hoy. La metodología de trabajo va a ser entonces inicialmente exponer los temas que se traen, y para efectos de ir, como es un conversatorio, la idea de estos conversatorios es generar una participación, propiciar una participación recíproca, es decir, que ustedes se sientan con la libertad de preguntar cualquier tema. Estar pendiente de un chat me queda a veces muy complicado, muy difícil, pero la idea es, tenemos una opción que es en el icono que dice participantes, hay la opción de levantar la mano, entonces por favor me van levantando la mano a efectos de ir nutriéndonos con las diferentes respuestas que se puedan dar. Permítanme un segundito. Bueno, entonces vamos a iniciar. Tiene el decreto del pantalla, el decreto 579 del 15 de abril de 2020, el cual pues ha generado un sinfín de interpretaciones, han generado un sinfín de situaciones que es muy importante ir como aclarando. Este decreto entonces se suscita en lo que se conoce entonces como el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional, y es importante establecer 3 situaciones específicas que antes de entrar a analizar este decreto. Uno es el estado de emergencia social, económica y ecológica que fue decretado por el gobierno nacional desde el 17 de marzo de 2020. Dicha situación de estado de emergencia ecológica y social fue decretada por un término de 30 días. Esa situación no se ha postergado ni ha sido sujeto de nuevamente volverse a reiterar. Es decir, los 30 días ya se entienden culminados, fueron hasta el 17 de abril del presente año. Otro es el estado de emergencia sanitaria, que igualmente fue decretado por el gobierno nacional y está dado hasta el 30 de mayo del 2020. Esto es muy importante tener en cuenta estas fechas. Y la otra son las medidas de aislamiento preventivo, que esas son las que se han estado reanudando. Precisamente ayer salió
la nueva situación respecto a renegociación, ese decreto del 593, que nos estipula entonces que las medidas de aislamiento se realizarán a efectos por un término inicial hasta el 11 de mayo. 593 el decreto que salió el día de ayer. De tal forma que lo que hace el gobierno con estos decretos es ir reanudando estas medidas que se van decretando en medio de esta contingencia. Eso es muy importante, especialmente por las fechas que más adelante vamos a ir hablando. De tal forma que entonces en medio de toda esta situación se expide el decreto del 579 del 15 de abril, con el cual se pretende es crear precisamente una serie de políticas públicas a fin de mitigar el riesgo creado con el tema del COVID-19. Bajo esta situación, entonces tenemos que se expide este decreto con unas consideraciones muy importantes. La primera de las consideraciones importantes están dadas dentro de los artículos. El decreto se divide en dos articulados. Uno atinente a todo el régimen de ley de arrendamientos o normas de arrendamientos, tanto residencial como comercial, y un segundo apartado que tiene que ver con el régimen de propiedad horizontal. Lo que vamos a tocar a profundidad hoy es todo lo que tiene que ver con el tema de régimen de propiedad horizontal. Si alguien tiene alguna duda frente a arrendamiento, le podemos dar de pronto una miradita frente a esos primeros artículos, pero el fuerte, digamos que la charla del día de hoy es frente a esos tres artículos que tiene que ver con el tema de la propiedad horizontal. De tal forma que entonces se expide este decreto 579, en el cual se consagran unas normas muy importantes, normas que en principio recordemos que están con una temporalidad, es decir, estas normas no me entran a desvirtuar o a derogar temas de la ley 675, me entran a complementar de manera temporal el articulado de la ley 675. ¿Hasta qué temporalidad? La misma norma nos va a decir más adelante cuál va a ser la temporalidad. De esa misma forma, entonces, reitero, se expide este decreto y en el cual se contempla precisamente frente al régimen de propiedad horizontal, dentro de sus consideraciones, se estipula que los artículos 39 y 40 de la ley 675 contienen el régimen al que debe someterse las reuniones de Asamblea General de Propiedad Horizontal en cuanto a formalidades convocatorias, asuntos a tratar y sanciones por inasistencia. Y esto es lo primero que yo recalco entonces de la norma, que siendo un decreto en el cual si bien es de carácter transitorio, contempla la figura de las sanciones por inasistencia a asambleas. ¿Y por qué se recalca esta situación? Se recalca porque previo a esta normatividad pues no tenemos una figura jurídica que nos contemple unas sanciones por inasistencia de asamblea y es un tema del día a día. ¿Se puede o no se puede sancionar? ¿Hasta qué tope se puede sancionar? ¿La sanción tiene que estar en el reglamento o está en el manual de convivencia? Etcétera, etcétera. Una serie de temas que son muy importantes como ir evacuando, pero que sin duda alguna este decreto, por lo menos desde el Ejecutivo, porque esa es la otra anotación importante, este decreto lo expide el Gobierno Nacional, es decir, la rama ejecutiva del poder, en procura de todas esas excepciones que tiene dado por el estado de excepción mismo. Entonces se contempla precisamente la idea de tener un régimen sancionatorio por inasistencias a las asambleas, es decir, hay un reconocimiento por parte del Ejecutivo de esta situación. Lo otro importante resaltar dentro de este decreto es, dentro de sus consideraciones, es para qué se expide. Y el propósito está dado allá en la última consideración, que nos dice entonces el Ejecutivo que resulta necesario introducir en el marco legal medidas sobre propiedad horizontal, con el propósito de garantizar la regulación del pago de las expensas comunes necesarias por parte de los copropietarios. Y ojo, porque bajo estos propósitos es que se va a entender la lectura de todo el decreto. Una norma se expide con unos fines, una norma tiene unos propósitos y bajo esos propósitos, esos fines es que se da el entendido de toda la norma. La segunda consideración o fin del decreto es la preservación de los empleos a cargo, es decir, los empleos, conservar
los empleos que tienen las propiedades horizontales, todas las personas que dependen de forma directa o indirecta de la propiedad horizontal para efectos de mirar cómo se va a tener ese empleo, cómo se va a continuar con esa producción, cómo se va a conservar esa estabilidad económica para esos empleados. La tercera, nos dice allí, es la prestación continua de los servicios comunes y cubrimiento de los costos fijos, es decir, que la copropiedad siga su curso natural. La cuarta es la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de pagos y obligaciones. Y quinta, inversiones necesarias con cargos a recursos propios de la copropiedad, a fin de evitar el deterioro de los inmuebles. De tal forma que entonces la norma, reitero, en los primeros 6 artículos nos habla sobre tema de régimen de arrendamientos. A partir del artículo 7 es que nos habla sobre temas de propiedad horizontal, y lo primero que hace entonces la norma es tratar de manera excepcional cómo se puede empezar a tocar un fondo de imprevistos durante esta contingencia. Y lo primero que nos dice es, nos estipula un periodo para efectos de las normas que se van a tocar, y nos dice, durante el periodo comprendido entre la vigencia, entonces tendremos que necesario saber cuándo es la vigencia de este decreto. Estipula el mismo decreto en el artículo 10 cuál es la vigencia. Y nos dice, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, recordando que su publicación fue a través de fecha del 15 de abril de 2020. Entonces, la vigencia es hacia adelante. Y existe un parámetro constitucional muy claro que está en la Constitución Política bajo el artículo 58, la cual es nadie se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Ese es el fundamento jurídico, que es lo que nosotros abogados denominamos la retroactividad de la norma. Una norma por principio es irretroactiva. ¿Qué quiere decir? No puede empezar a regir con situaciones hacia el pasado. Verbigracia, entonces, la vigencia de la norma siempre será hacia adelante, es decir, hacia las situaciones que se puedan propiciar de aquí en adelante, no las condiciones que se puedan propiciar hacia atrás. De acuerdo con esa situación, entonces entendemos que el fondo de imprevistos, que nos habla precisamente el artículo 7, se va a tocar de la forma que más adelante vamos a decir, desde la entrada en vigencia, es decir, desde el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio del 2020. Nos pone un inicio y nos pone un final, es decir, durante ese apartado. Vamos a tratarlo con estas excepciones. Y esto es importantísimo tenerlo presente, porque empiezan las dudas. Bueno, ¿y qué pasa si el 1 de junio estamos con la misma situación? ¿Qué pasa si el 1 de junio todavía tenemos temas de contingencia? ¿Qué pasa si el 1 de julio tenemos estas situaciones? El decreto es temporal. 15 de abril, 30 de junio. Durante ese periodo vamos a conservar estas normas. Luego se entendería que el 1 de julio ya no nos rige esto, sino que nuevamente evacuamos los preceptos de la ley 675, que reitero nuevamente, este decreto no está derogando la ley 675, lo está complementando por un término temporal, una temporalidad comprendida entre el 15 de abril y el 30 de junio bajo esta premisa del fondo de imprevistos. De tal forma que entonces nos dice que a los administradores de propiedad horizontal que hayan visto afectado su recaudo de cuotas de administración, podrá coger los fondos de imprevistos, básicamente lo que nos está diciendo la norma. Entonces, la primera condición que nos está diciendo es, ojo, señor administrador, no es que usted coja el fondo de imprevistos para cualquier situación, no es que usted coja el fondo de imprevistos para cualquier erogación, únicamente será si previamente usted ha visto afectado el recaudo de cuota de administración. Recordemos entonces que la contingencia comenzó el 16 de marzo aproximadamente. De tal forma que desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo, que sería el primer, digamos que... Sí, amor. Silencio aquí. Desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo, que sería, digamos, que la primera
el primer cierre de mes, y durante los primeros días de abril no se notará mucho el tema del impacto posiblemente del recaudo. Pero ahorita finalizando abril, ustedes como administradores sí van a ver esos cambios en frente al recaudo. Es decir, ustedes van a vivir que efectivamente no tenga para suplir ciertos servicios. Y precisamente por eso la norma empieza a regir desde el 15 de abril. Nos da tiempo para evaluar esa situación. Entonces, la primera condición que nos dice siempre y cuando se haya afectado ese recaudo en las cuotas. No es para cualquier cosa, no es para complementar un proyecto, no es porque venimos con una cartera morosa desde el año pasado y necesitamos en este momento regularizar la vigilancia, el aseo. No, es para efectos. Durante esta temporalidad hayamos visto una afectación en el recaudo. La primera condición que nos impone el decreto. La segunda condición que nos compone entonces el decreto es que se puede destinar para tales fines siempre y cuando se haya dado una aprobación previa por parte del Consejo de Administración. Y me voy a saltar entonces al primer párrafo para efectos de hablar, para el último inciso, que es importante esclarecer ya que estamos hablando de ese Consejo de Administración, porque es que el último inciso nos dice, si en la copropiedad no existe Consejo de Administración, el administrador podrá hacer erogaciones con cargo del fondo de imprevistos que no superen el 50%. Es decir, recordemos que la ley C75, por ahí en el artículo 50, 51 y 52 nos estipula lo que es todo el tema de cómo se consolida el Consejo de Administración y para qué se consolida. Y nos dice que hay copropiedades en las cuales no es necesario tener un Consejo de Administración. Recordemos cuáles. Aquellas cuyo número de inmuebles sea superior a 30, nos dice la norma. Quedan inferior a 30, nos dice la norma. De tal forma que hay copropiedades que no tienen consejo de administración. Y precisamente aquí el Ejecutivo, previendo esa situación, lo que nos está diciendo es que existiendo ese tipo de copropiedades, nos da, existiendo este tipo de copropiedades, nos da la posibilidad de tocar ese fondo de imprevistos previo unas advertencias de norma que nos dice que para los efectos, para estos efectos, será hasta el 50% de utilización en cabeza del administrador. Entonces partimos dos situaciones. Cuando hay consejo de administración podemos utilizar el 100% previo consentimiento del consejo de administración. Donde no hay consejo de administración podemos utilizar únicamente hasta el 50% con otras reglas que vamos a ir desarrollando. Pero en principio entonces esos dos parámetros tenemos. Entonces, primera consideración, recordemos, afectación al recaudo de las cuotas de administración. Segunda consideración, en este caso, si tenemos consejo de administración, autorización del consejo de administración. O si no tenemos consejo de administración, hasta el 50% de esa erogación. Continúa ese artículo séptimo diciendo que los recursos del fondo imprevisto deberán destinarse prioritariamente, y esto es muy importante, es que la norma no está diciendo únicamente, no está diciendo usted priorice el mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la copropiedad, en la propiedad horizontal. Y bajo ese supuesto nosotros tenemos que tener una diferenciación. Existe personal de carácter directo y hay otro personal de carácter indirecto. El personal de carácter directo es de todo aquel el cual nosotros tenemos un vínculo laboral establecido. Llámese empleado de oficios varios contratado directamente con la copropiedad, llámese todo ese tema mal llamado de conserjería, llámese el administrador en sí mismo, el auxiliar de administración, personal directamente para estas grandes superficies, en los cuales se contratan de manera directa. Y hay otro tipo de personal de manera indirecta, llámese revisores fiscales, llámese contadores, llámese abogados, ya hasta de pronto hasta ejemplo de asesores para la administración, etc. Y hay otra serie de personal dentro de esa categoría indirecta que están por servicios, empresas de aseo, empresas de vigilancia, que la misma norma nos dice, y la ejecución de los contratos de empresas de vigilancia, aseo y hasta de jardinería. Uno no entendería cuál es el propósito de la norma poner hasta jardinería si dentro de las excepciones para los desplazamientos no está
no está el tema de jardinería. Claramente las excepciones para desplazamiento, está vigilancia y está aseo. Jardinería no se ha consagrado, pero este decreto, como lo vamos a ir viendo, tiene tres grandes inconsistencias. Una de ellas es precisamente crear una priorización para gastos de jardinería cuando la norma que nos admite los desplazamientos exactamente no habla nada sobre temas de jardinería, pero así no lo establece. Nos dice entonces ese primer párrafo, ese primer parágrafo, que el administrador deberá rendir un informe a la primera Asamblea General de Propietarios que se adelante después de ejercida la atribución. ¿Qué atribución? Es decir, después de que usted toca el fondo imprevisto, usted tiene que ir a una asamblea a rendir cuentas. Básicamente lo que nos está diciendo. Señor administrador, usted puede tocar el fondo imprevisto en un 100% previo consentimiento del consejo para priorizar estos gastos, pero de manera posterior usted tiene que ir a la asamblea a rendir informes. De tal forma que a usted le están poniendo obligación, bien sea porque usted ya realizó la asamblea, de informar esa situación en la próxima, o si no lo ha realizado, pues entonces nuevamente informar ese tema en la próxima asamblea. Con cuentas comprobadas del uso de los recursos. Menciona el presente decreto y a su vez rendió un informe de gastos efectuados al revisor fiscal. Ojo, que no es pedirle autorización al revisor fiscal, es rendir un informe con cuentas comprobadas al revisor fiscal. Es decir, señor revisor fiscal, esta fue la inversión, esto fue lo que se ejecutó, estas son las consignaciones, esto va contra el fondo de imprevistos. Y hay que tener entonces dos situaciones aquí que en el transcurso de esta semana me preguntaban. Y es lo siguiente. Todos sabemos cómo es el manejo del fondo de imprevistos, porque bueno, hay dos situaciones muy especiales frente al fondo de imprevistos. Uno, que el fondo de imprevistos en la mayoría de copropiedades no está líquido, está con un aprovisionamiento de cartera. Eso ya es algo netamente interno, porque recordemos que frente al particular, la Junta Central de Contadores ha emitido diversos pronunciamientos frente a cómo se tiene que clasificar en la cuenta y que han sido enfáticos a señalar que ese fondo de imprevistos tiene que estar líquido, tiene que estar presente y precisamente para una contingencia como esta. Que pasa es que también es, desde hace aproximadamente 100 años no nos enfrentamos a una situación como la actual. Luego nadie preveía que se podía dar, pero sucedió. Bajo ese entendido, entonces tenemos que el fondo de imprevistos tiene que estar líquido para evitar precisamente o para subsanar este tipo de contingencias. Lo otro es, el fondo de imprevisto regularmente o está planteado en un CDT o en una cuenta fiduciaria y entonces hay dos situaciones. Al tener que echar mano del mismo, ¿yo puedo cancelar el CDT? Sí, lo puedo cancelar. Hombre, ¿qué pasa con esos rendimientos que se generarían? Esa serie de rendimientos, recordemos que es que la propiedad horizontal no está dada para generar activos, una entidad sin ánimo de lucro. Verdigracia, ¿qué pasa si no vamos a obtener los rendimientos proyectados porque el CDT se vence en julio, en septiembre, octubre? No pasa absolutamente nada. Es que esos activos, ese rendimiento, era una expectativa que no se pudo cumplir. Luego no pasa absolutamente nada, simplemente retirar. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para esta contingencia. ¿Qué pasa entonces con los CDT? Simplemente es procurar que haya el menor impacto financiero en la propiedad, y eso lo mencionamos es porque recordemos que con las fiducias, porque el tema fiduciario desde el mes de marzo hacia acá viene presentando unos temas que indican que estamos ya obteniendo unas pérdidas en esos fondos fiduciarios. Entonces es procurar obtener allí el menor impacto para la copropiedad. Y la otra situación relevante es, bueno, ¿y cómo es el manejo? En el siguiente sentido.
fondo de imprevistos me lo gasto hoy para pagar, qué sé yo, la vigilancia del mes de abril, porque no logré recaudar la vigilancia del mes de abril. Luego, superada la contingencia por ahí en julio, agosto, pues se recuperará posiblemente esa cartera. Entonces yo tengo que volver a introducir ese dinero en el fondo de imprevistos. La respuesta bajo ese supuesto sería sí. ¿Por qué? Porque nos estamos realizando es como un préstamo, ¿cierto? Precisamente para alentar el tema financiero, para dar una continuidad a los contratos. Yo cojo hoy, cancelo hoy a mi personal, mis relaciones laborales, el empleado de oficios varios, los empleados, la administración, etcétera, etcétera. Y por allá en julio, agosto, si las finanzas de la copropiedad ya vuelven a su normalidad, simplemente vuelvo a inyecto ese dinero en el fondo de imprevistos. Puede darse el primer panorama. Ahora bien, no todos los gastos van a ser susceptibles de volver al fondo de imprevistos. ¿Cuáles gastos podrían ser excepcionados de este tratamiento? La misma norma, me adelanto un poquitico, nos dice en el parágrafo tercero que aquellos gastos relacionados con el fin de mitigar el riesgo del contagio del COVID-19 pueden ser objeto de utilización de este fondo de imprevistos. Muy posiblemente todos estos gastos que sean a efectos de mitigar todo lo que tiene que ver con el COVID-19, pues no han sido ni serán objeto de un presupuesto. Pero ese es un gasto imprevisto propiamente. No está previsto, no está proyectado dentro del presupuesto. A diferencia del anterior, el gasto de vigilancia sí estaba previsto. Mes a mes se causa una factura. Entonces, todos aquellos gastos que puedan darse a efectos del tema del COVID-19 y su mitigación pueden ser objetos de apropiación específica frente al fondo de imprevisto, lo cual variará del fondo de imprevisto. No podemos decir que entonces al cierre del año 2019 habían 10 millones en el fondo de imprevistos y supongamos que la proyección era este año ingresar 1 millón de pesos, entonces al cierre del diciembre del 2020 va a estar en 11 millones de pesos. Puede que inclusive nos varíe 7, 8 millones de pesos. ¿Por qué se da la diferencia? Por aquellos gastos de mitigación frente al tratamiento del COVID-19. Por eso es que la norma, y nos devolvemos, nos dice aquí, es que por eso es que el administrador tiene que presentar esas cuentas comprobadas de los recursos a la asamblea. Es decir, señores asambleas, yo tuve la necesidad de gastarme estos 2 millones, estos 3, estos 100.000 pesos, 200.000, la cifra que estime conveniente para efectos de suplir toda la contingencia del COVID-19. Ahorita especialmente está todo el tema de fumigación en zonas comunes, todo el tema de mayor inversión en productos de aseo, en desinfectantes, en algunas copropiedades está personal de apoyo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces habrá que diferenciar muy bien qué son gastos propiamente imprevistos y son gastos previstos. Un ejemplo de esta situación es todo lo que tiene que ver con la adopción del sistema general de seguridad en el trabajo. Eso es un gasto que debe ser previsto por las copropiedades. Eso es un gasto que tiene que hacerse de manera, una actualización en este sistema. Y el hecho de no haberlo implementado y que ahora en este momento nos urge la implementación, eso no es imprevisto. Eso tuvo que haber sido previsto. Entonces, tenemos que diferenciar cuando es un gasto imprevisto o cuando se trata de un gasto no previsto bajo esa lógica. Partimos entonces del parágrafo segundo. Y nos dice que entonces, lo que ahorita hablamos, cuando no exista, dice, en caso de que propiedades que no cuenten con consejo de administración y en el que sea estrictamente necesario usar más del 50%, entonces la norma nos está diciendo, la regla general, recordemos, usted es el 100% cuando hay consejo. Si no hay consejo, el 50%. Pero si usted requiere echar mano a ese 100%, haga una asamblea de carácter no presencial, como le dice el artículo 42 de la ley C75. No me voy a detener aquí porque eso es objeto ahorita de mirar cómo es el funcionamiento de estas asambleas. Pero lo que nos está diciendo es eso, haga una asamblea.
Parágrafo tercero ya lo establecimos, que es simplemente para efectos de mitigar el riesgo del COVID-19. Aquí digamos que el reproche o la observación que uno haría de la norma es que nos habla solamente de aquellas copropiedades de uso comercial o mixto, no nos habla propiamente de las uso residencial. Uno entendería, y por eso es tan importante mirar cuál es el precedente normativo, que es que el fin de la norma es prever, y en ese sentido las labores de mitigación tienen que estar para los tres propiedades, residencial, comercial o mixto. Porque es que de hecho en este momento, si todos estamos con medidas de aislamiento preventivo en nuestros hogares, pues nuestras copropiedades son el principal el foco para estas situaciones. Entonces uno entendería que las labores de mitigación se deben dar especialmente en el tema también de carácter residencial. Ahora bien, ¿cuál fue el objeto del legislador, en este caso del Ejecutivo, a efectos de solamente consagrar las copropiedades de uso comercial o mixto? Básicamente son para efectos de aquellas copropiedades en las cuales tenemos grandes afluencias de público. Vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí para ya comenzar con este parágrafo 4, que es uno de los que más inquietudes representa? ¿No tienen inquietudes por ahora? Ok, entonces continuamos. Este parágrafo 4 es uno de los que más inquietudes presenta. Y dice, durante el periodo comprendido entre la vigencia, ya explicamos esa vigencia que es a partir del 15 de abril del presente decreto, y el 30 de junio, el pago de cuotas de administración de zonas comunes podrá realizarse en cualquier momento de cada mes sin intereses de mora, penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes. Resulta entonces que se tiene dos lecturas frente a este parágrafo. La primera de ellas es establecer que para efectos de la vigencia comprendida entre el 15 de abril y el 30 de junio se pueden pagar las cuotas de administración en cualquier momento sin intereses de mora, penalidad o sanción, como nos dice el parágrafo como tal. Esa es la primera lectura. ¿En qué se apoya esa primera lectura? Precisamente en los fundamentos del decreto. Los fundamentos están ¿cuáles? Garantizar un pago efectivo de las cuotas de administración, pensar en el bienestar de los copropietarios, dar una serie de alivios financieros. Inclusive si nosotros vemos en los artículos presentes que son los temas de arrendamiento, asimismo se consagra para el arrendatario los alivios financieros. ¿Cuáles alivios financieros? Señor arrendatario, usted intente ponerse de acuerdo con su arrendador. Si no se ponen de acuerdo en cuanto a los cánones de arrendamiento, a partir del 1 de julio usted pagará solamente el 50% del interés bancario corriente. Indudablemente es un alivio financiero. No lo está excepcionando de pagar. Por está diciendo, no voy a ser, digamos, tan cruel para efectos de cobrar el 100% del interés. Vamos a reducir ese en el 50%. Entonces, esa es la primera lectura, tener presente cuál es el fin de la norma. Ahora bien, como la norma me estipula, en cualquier momento de cada mes se ha entendido por parte de otros que ese cada mes es única y restrictivamente a la ejecución del mes. Es decir, si yo tengo la cuota para pagar en abril y me está diciendo usted pague en cualquier momento de cada mes sin interés de mora, luego yo tendré desde el 1 de abril hasta el 30 de abril para pagar, y si no el 1 de mayo me van a cargar intereses de mora, que eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Yo me aparto de esta segunda lectura, porque si el fin es crear unos alivios financieros, pues entonces romperíamos con ese fin. Hay otras personas que me dicen, es que la lectura del artículo es muy claro y nos dice que es dentro de cada mes. Pues para mí no es tan claro, porque si fuéramos a esa claridad que parte el artículo, y me adelanto un poquitico, tendríamos que analizar cuál es la claridad que me imparte el numeral primero del artículo 8.
especialmente lo que se refiere, ahorita lo vamos a tocar con mayor profundidad, pero para efectos de ilustrar la idea, es que nos está diciendo que las asambleas se tienen que realizar, como dice el numeral segundo, de manera presencial a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica. Y recordemos lo que yo les dije ahorita, la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica se dio el 17 de marzo e iba hasta el 17 de abril. Luego a hoy, 25 de abril, si nos vamos con la lectura estricta de este numeral, yo ya tendría que estar realizando asambleas presenciales. Mira la lectura en esa claridad. De manera presencial a más tardar dentro del mes siguiente. ¿Qué quiere decir? Finalizó el periodo declaratorio de emergencia económica y social, que fue el 17 de abril, que reitero, no se ha renovado. Porque para las personas de pronto que ingresaron, recuerden que hay que hacer 3 lecturas de esos decretos. Uno es la declaratoria de emergencia económica y social, que ya culminó, es social y ecológica, que ya culminó y fue hasta el 17 de abril. La otra es la declaratoria de emergencia sanitaria, que todavía estamos y va hasta el 30 de mayo. Y la otra son las medidas de aislamiento preventivo, que se han ido renovando y la que tenemos es el 11 de mayo. Aquí el decreto en el numeral segundo, artículo 8, me dice a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Uno diría, pues que está muy claro, bajo la lectura entonces de la claridad supuesta de la norma. Si es muy claro, entonces ya es hora de estar realizando asambleas. Tenemos hasta el 17 de mayo para realizar asambleas presenciales, para quienes no pudieron realizar las presenciales durante los 3 primeros meses del año. Y miren el contrasentido, hombre, ¿cómo voy a realizar yo una asamblea presencial con medidas de aislamiento preventivo decretadas hasta el 11 de mayo? Precisamente allá loco, y mire que el decreto no es muy claro. En ese sentido hay que mirar cuál es el fin del decreto. Si el fin es mitigar, uno entendería que aquí el Ejecutivo lo que quería decir no era lo que dijo. Lo que quería decir es que las asambleas se realizarán dentro del mes siguiente a la finalización de la declaratoria de estado, no de emergencia económica, social y ecológica, sino de emergencia sanitaria, que esa sí se nos acaba el 30 de mayo. Luego que nos estaría diciendo, bajo la lectura que fuera emergencia sanitaria, tenemos hasta el 30 de junio para realizarlas. Y ahí sí tiene más lógica la interpretación del decreto. Entonces mire que el tema de decir es que es muy claro, se nos empieza como a perder un poco del sentido como tal. Porque reitero, y volviendo a este parágrafo cuarto, si realmente es tan claro que es dentro del mes, de cada mes, pues entonces ¿para qué crear un decreto para recordar al señor propietario? Recuerde que usted tiene que pagar dentro del mes y si no le vamos a pagar mora. Eso está en la ley C75. Algunos dirán, no, pero es que algunos reglamentos o copropiedades dicen que es que se pague hasta el 20 y si no se genera intereses de mora. Esta es la excepción. Y el legislador, en este caso el Ejecutivo, no legisla bajo la excepción, sino sobre la regla general. Y la regla general es que uno paga hasta los 30 de cada mes, hasta finalización del periodo. Esa es la regla general. Luego, si vamos a crear alivios financieros, estamos dando un periodo de gracia. Entonces, para mí la lectura más coherente de este parágrafo es que se puede pagar las cuotas de administración durante los meses de abril, mayo y junio hasta la vigencia, es decir, hasta el 30 de junio, sin lugar a intereses. Hay personas entonces que se preguntan, bueno, pero entonces esto no hace más gravosa la situación de la copropiedad. Indudablemente puede hacerla más gravosa, pero para eso precisamente la solución está hecha en mano del fondo de imprevistos. Es que le dieron la respuesta en 3 incisos anteriores. Coja, eche mano de los fondos de imprevistos, utilice esos fondos de imprevistos. Yo, legislador, le estoy levantando, yo ejecutivo, le estoy levantando la restricción de norma que usted tiene, que para utilizar fondo de imprevisto necesita asamblea y solamente lo va a crear un elemento más rápido, más ágil para utilización que va a ser a través de las reuniones de consejo de administración. En ese sentido, yo interpreto la norma que es dando ese alivio para los copropietarios. Nos dice el segundo inciso de ese parágrafo. De existir descuentos aprobados a cada administración, serán aplicables la misma regla del inciso anterior. Volvemos a lo mismo. Estamos creando simplemente ¿qué? Facilidades de pago.
facilidades de pago, verbigracia, entonces sostenemos esa situación. Tenemos preguntas hasta aquí, por favor recuerden alzar la mano para efectos de hacerles el audio si tenemos alguna inquietud. Por aquí, doña Marta, bien pueda. Gracias, doctor. Pues me deja inquieta el tema de las fechas de las asambleas, porque yo no pude realizar la asamblea, entonces eso quiere decir que tampoco tenemos una claridad. En este momento ya estaríamos nosotros tarde para empezar a la notificación de la asamblea. ¿Qué hacer con eso? O sea, es complejo el tema. Y la otra pregunta, qué pena doctor, la otra pregunta es el tema del decreto 579, porque es que realmente, me disculpa que me le retire el tema que usted está tratando, pero en este momento sí es para varios administradores muy complejo el tema de las excepciones para la autorización de personas que tienen, de residentes que vayan a salir a zonas comunes. ¿Cómo sería ese procedimiento? ¿Quiénes sí pueden, quién no? Cómo, si es tan difícil la convivencia en este momento y el que la gente tenga ese cuidado de no salir, de que por favor se abstenga a salir en grupos, en hacer reuniones, todos. Imagínense usted ahora con este decreto que pues siempre le da cierta libertad. Esa es la inquietud, esas dos inquietudes, y me disculpa, muchas gracias. Ok, doña Marta, el tema de la asamblea enseguida lo retomamos cuando hablemos del numeral octavo. Listo. Simplemente yo quería ilustrarlos frente al tema de las inconsistencias de lectura del decreto. Y al final, entonces, si quiere, abrimos un espacito para que miremos de forma rápida ese decreto 579. Listo. De lo tratado hasta ahora, ¿tenemos alguna inquietud? Ok. Sí, buenos días, don Diego. Buenos días. ¿Quién me habla? Wilson Castaño. Hola, Wilson. Cuéntame. La dudita es con relación a las carteras anteriores a al decreto. ¿Esas siguen generando intereses de mora normal? Sí, sin lugar a dudas, el decreto únicamente nos coloca de carácter suspensivo frente a las cuotas que se causen dentro de los meses de la vigencia del decreto, abril, mayo y junio. Los saldos que a 31 de marzo tuviésemos nos va a generar los intereses de mora respectivos. Inclusive nos adelantamos un poquito ahí, pero es muy importante y es respecto al tema que tiene que ver también con el artículo 9, que son los reajustes de cuotas de administración. En el siguiente sentido, una cosa es la fotografía de la propiedad del 31 de marzo, que se me va a demorar en ser revelada hasta el tema de los estados financieros, que posiblemente hoy 25 de abril ya se estén expidiendo algunos. Pero es que esa es la fotografía del 31 de marzo. Luego el 31 de marzo, si yo tenía una cartera adeudada, esa cartera me va a seguir cobrando intereses. Y otra cosa es lo que se genere a partir del 15 de abril, que es una situación muy diferente. Entonces, siendo al 15 de abril, de manera posterior y entre la vigencia del decreto, es que se congelaría ese tema de intereses frente a las carteras causadas durante esos meses. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Pues, por aquí teníamos otra mano levantada de E.L.01, no sé quién será. ¿Sí? Buenos días, Diego, muchas gracias. Consuelo Gutiérrez. No, bajé la mano porque la pregunta que tenía en ese momento estaba respondiendo la otra persona lo que yo iba a preguntar. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces continuemos ahora sí entonces con ese artículo número octavo. Frente a ese artículo número 8, que es el que nos habla del tema de las asambleas, entonces nos dice la norma de dos numerales que existe una posibilidad de realizarla en forma virtual, comprendido entre la contingencia, reiterando esa contingencia que es del 15 de abril al 30 de junio, bajo lo estipulado en el artículo 42 de la ley C75. Recordemos ese artículo 42, nos habla de esas reuniones o asambleas no presenciales. El 43 nos habla sobre esas asambleas por comunicación escrita. Y el 44 nos dice que para estas dos asambleas se requiere el 100% de participación de los propietarios. ¿Listo?
Entonces, la primera duda que uno le saltaría aquí, venga, pero en forma virtual me están diciendo, hágalo como dice el 42. Yo a estas alturas no voy a tener un 100%. Por eso es que la norma nos habla que también hay que prever lo que dispone el capítulo 16, título 1, parte 2, libro 2 del decreto 1074. Se los voy a poner en pantalla que nos estipula ese decreto. Ese decreto en el apartado pertinente nos dice que para los efectos de las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la ley 222 modificado, cuando se hace referencia a todos los socios, en nuestro caso, cuando se hace referencia a todos los copropietarios, se entiende que se trata de quienes participen en la reunión no presencial. Así ya es una lectura más sencilla de comprender cuál es la finalidad de este numeral. Es decir, no tenemos que tener el 100% de asistencia, sino que cuando la norma nos habla del 100% de asistencia, vamos a tener es el 100% de participantes. Recordemos que es una norma de carácter transitorio, no es que nos esté desvirtuando la ley C75, no es que ya no, para el efecto de asambleas no presenciales, se entiende derogada o la presencialidad del 100%. Es transitorio, del 15 de abril al 30 de junio que aplicamos esta norma. No es de carácter permanente. ¿Listo? Y el segundo numeral, que es el problemático que ya me adelanté frente a la discusión del mismo, es que nos dice que para efectos de realizarlo de manera presencial, se hará a más tardar dentro del mes calendario siguiente la finalización de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Recordando que esta declaratoria, si mal no recuerdo, fue el decreto, puede que me falle, es el 491, que nos estipula que la declaratoria de emergencia fue por un mes dado desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril. Entonces, si uno comprende la lectura psicorrígida del reglamento, del articulado, luego ya entenderíamos que tenemos que hacer la asamblea de carácter presencial, lo cual, reitero, no es el fin de la norma, porque es que estamos poniendo en riesgo a nuestra comunidad, estamos poniendo en riesgo a los copropietarios. Entonces, para mí, la lectura de este numeral no es frente a la finalización de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, sino frente a la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria, que esa sí se acaba el 30 de mayo. Es decir, a partir del 30 de mayo yo cuento ese mes. Tanto es así, por eso es que la norma es de interpretarla y argumentarla. Tanto es así, la lectura que yo estoy diciendo, que el parágrafo primero de ese artículo avala qué pasa si no, qué pasa si llego a ese 30 de junio y no pasa nada, porque nos dice, si no fuera convocada la asamblea, esta se forma de carácter ordinario por derecho propio el día del siguiente al mes calendario del numeral segundo del inciso anterior, es decir, a las 8 de la noche del 1 de julio con L de 2020. Entonces me da toda esa temporada de junio para hacerla. Entonces mire que tiene más coherencia realizar la lectura de emergencia, en este caso sanitaria, que ponerle que es una emergencia económica, social y ecológica, como dice la norma. Y si queremos convalidar aún más la lectura que yo estoy haciendo, vámonos al parágrafo segundo, que mire al final, la parte que no está subrayada, me dice, por la no asistencia presencial, enseguida nos volvemos a analizar el otro texto, por la no asistencia presencial de copropietarios y sus delegatarios a reuniones de asamblea ordinarias presenciales, asambleas presenciales convocadas para el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio, es como así. O nos vamos a que la asamblea presencial tiene que ser dentro del mes siguiente a la terminación de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica, que se termina el 30 de mayo, o, como dice este decreto, puede ser convocada entre el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio. Entonces, mire que los dos periodos se están contradiciendo si nosotros vamos a hacer una lectura plana de la norma. Por eso es que la norma hay que interpretarla. ¿Cuál era el fin del legislador? En este caso del Ejecutivo. Y el fin, sin duda alguna, era ¿qué? Prever la situación.
aminorar riesgos. Y en ese sentido se comprende que una errada redacción de este numeral quedó así. Como para mi sentir, también lo tiene el anterior que anhelábamos frente al tema de las cuotas de administración. Entonces, mire que la claridad de la norma a veces no es tan clara. Hay que comprenderla en todo un contexto. De esa forma, entonces, a doña Marta que nos hacía la pregunta, mire que el artículo, parágrafo primero y parágrafo segundo nos llevan a la respuesta lógica y es entender que el periodo para efectos de convocar a las asambleas es hasta el 30 de junio de 2020, que es la vigencia del decreto. ¿Listo? Ahora sí, analizando ese parágrafo segundo, nos dice los administradores, consejeros de administración y las asambleas de edificios sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstendrán de imponer sanciones establecidas en el reglamento por la no asistencia. Digamos que ahí sí uno entendería que es muy claro. Hombre, si estamos en una situación de miedo generalizado en el cual hay una restricción a las reuniones, hay unos temas en los cuales tenemos unos adultos mayores que pueden estar en mayor riesgo, pues entonces abstengámonos de participar en esas reuniones y no pongamos una sanción, reitero, de carácter transitorio por este periodo, 15 de abril, 30 de junio. No hay lugar a sanciones por inasistencia a la asamblea, porque la disposición normativa de forma directa no lo menciona. Entonces habla ese artículo 9 que también es tan controversial, el que tiene que ver con reajuste de las cuotas de administración y que nos dice entonces que las mismas se aplazan, y este es un término muy importante. Una cosa es aplazar, otra cosa es suspender. Por aquí tenemos una pregunta. Galaxy J8, antes de comenzar este artículo. ¿Sí? Por aquí no levantó la mano. Diego, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Liliana. Hola, Liliana, cuéntanos. Diego, me queda una inquietud. Entonces, si yo voy a hacer la asamblea no presencial, tiene que ser antes del 30 de junio. Si es después del 30 de junio, yo la convoco el 20 de junio, supongamos, para hacerla en julio. Ahí sí tendría que cumplir con el quórum del 100%. Bueno, es muy importante la pregunta de Liliana porque nos lleva a dos situaciones complementarias. Ojo que la norma me está dando qué pasa para desarrollar esa asamblea de carácter que no presencial, que me dice la misma norma que es virtual, que encontramos que inclusive esa sería otra situación más de la norma relevante. La ley C75 no me habla nunca de asambleas virtuales, me habla de no presenciales y por comunicación escrita, no me hablan de virtualidad, pero aquí lo colocaron virtuales. Una cosa es desarrollar la asamblea hasta el 30 de junio, que es lo que nos dice ahí, mire, que entonces nos está diciendo es en forma virtual durante el periodo, es decir, desde el 15 de junio hasta el 30 de junio, yo aplico estas normas de carácter excepcional. ¿Listo? Y otra cosa es lo que nos dice en el ejemplo de Liliana, yo convoco el 28 de junio, porque mire que la consecuencia jurídica, y me revuelvo acá, es que si no es convocada al siguiente mes, luego yo tengo hasta ese 30 de junio de convocar. Listo. Pero esa convocatoria entonces se seguirá por dos consignaciones, por dos consignas especiales. Si la voy a hacer presencial, tanto durante el tiempo de la vigencia del decreto como hasta posterior, es decir, que la convocatoria se me vaya ese 30 de junio, yo sigo los designios de la ley C75. 15 días de antelación, no cuento el día de la convocatoria, no cuento el día de la reunión, listado de morosos, orden del día, se fue. Pero si la quiero hacer como esta norma nos dice, virtual, sí me tengo que ceñir al espacio temporal hasta el 30 de junio. Luego, si yo convoco ese 30 de junio pretendiendo realizar de manera virtual, ya sí me tengo que ir a lo que me habla la ley C75, que necesito el 100%. Entonces, durante esa temporalidad, de manera excepcional, que se consagran esos temas. ¿Te quedó claro el tema, Liliana?
Sí, quedó claro, muchas gracias. Ok. De tal forma que entonces tenemos esa temporalidad arraigada para efectos de la asamblea. ¿Listo? Voy a repetir algo, voy a un momentico a dejar aquí antes de pasar con el artículo 9, dos situaciones para las personas que se fueron uniendo a la charla. Y es lo siguiente, vamos a crear un espacio similar a este para efectos de participación de diferentes temas de propiedad horizontal los segundos sábados de cada mes, sobre las 10 de la mañana, en los cuales estaremos debatiendo pues diferentes temas. Hay la posibilidad que para algunos temas específicos nos acompañen invitados pues para efectos de darnos como las aclaraciones del caso. De tal forma que entonces a las personas interesadas, porque para efectos de consolidar este grupo lo vamos a hacer vía WhatsApp, las personas interesadas, por favor, aquí nos dejan en el apartado del chat el nombre y el número celular para efectos de ingresarlos en un grupo de WhatsApp. Reitero, grupo que únicamente va a ser con este fin académico. Le sugeriría y le solicitaría entonces no publicar temas de cadenas, sino temas de, qué sé yo, ofertas, sí, abstenernos como de esa situación y simplemente ponerlo para efectos netamente académicos. Uno. Dos, el temario se va a realizar es básicamente al cierre de cada mes. Vamos a recibir sugerencias por parte de los integrantes del mismo grupo, en la cual nos digan qué temas pueden ser relevantes. Indudablemente durante el primer trimestre del año serán, por ejemplo, temas de asambleas. Vamos a hablar del manual de convivencia, del reglamento de propiedad horizontal, del debido proceso, etcétera, etcétera. Hacemos con una semana de antelación una encuesta virtual, se deja todo el día, los mismos integrantes del grupo participan dentro del grupo y la votación que obtenga más puntuación, pues al final como tal se generará pues la temática del curso para los 8 días siguientes. ¿Listo? Igualmente aquí como a mí me queda el historial no puedo revisar el chat, pero a mí me va quedando el historial, yo los voy incluyendo en el transcurso pues de esta semanita y les daré pues las políticas para el manejo del grupo. Personas que ustedes crean que puedan tener interés en pertenecer al grupo, únicamente los incluimos, previo envío email. El email lo tienen en las diapositivas porque yo necesito para el efecto del manejo de habeas data, que podría llegar inclusive a ser uno de los temas a tratar, tener la manifestación expresa de que aceptan ser incluidos en estos grupos. ¿Listo? Entonces, para personas y especialmente ojalá gremio de propiedad horizontal, el espacio que vamos a abrir sobre todo para gente interesada, gente que le interesa, inclusive los mismos aportes pueden venir de ustedes, ya de manera interna me pueden escribir, yo manejo muy bien este tema, me interesaría mirar diseños de presupuestos, temas de mantenimientos, no sé, cualquier situación que ustedes puedan, pues les abrimos aquí el espacio. Y la idea es seguir trabajando con el día de conversatorios, no clases magistrales, no ponencias, ¿cierto? De tal forma que logramos obtener una interacción y con el fin netamente académico, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a continuar entonces con este tema. Reitero, las personas que estén interesadas nos dejan entonces el nombre y el número telefónico en el chat, que yo de manera posterior lo revisaré y los crearé. Y las personas que no estén en el grupo, pues no estén hoy, porque esto, recordemos que esta es la cuarta charla que estamos dando sobre la misma temática y solamente pues hasta hoy estamos creando formalmente el grupo. Entonces digamos que ustedes ya ingresan de forma directa a esta situación, pero personas que estén interesadas, que nos escriban de forma directa al email. Aquí en la diapositiva lo pueden ver y si no, yo se los coloco aquí en el grupo de forma rápida. Aquí se los escribo para efecto de que lo copien y de pronto se lo remitan a las personas que ustedes puedan que están interesadas. Igualmente para efectos de publicidad de los eventos, en el Twitter, en la cuenta @consultoríasph,
de manera constante estamos fijando eventos, no solamente temas de propiedad horizontal, sino temas jurídicos. Inclusive algunos de ustedes nos comparten y nosotros por allí los promocionamos para los interesados y especialmente en estos tiempos de contingencia puedan realizar cualquier curso virtual que inclusive a veces son gratuitos, diplomados y todo, especialmente que salen con las entidades públicas. Continuemos entonces aquí. Entonces, hablando del tema del artículo 9, vamos acá, nos dice el artículo 9 que tenemos un reajuste de cuotas de administración de zonas comunes y nos dice que se aplaza. Ese término es muy importante. Una cosa es aplazar, otra cosa es suspender. Cuando hablamos de aplazar en el tiempo es prever una situación que se viene dando y que por cualquier situación yo necesito dejar parada a efectos de continuar de manera posterior. Y otra cosa es suspender, porque es que la suspensión puede tener unos efectos retroactivos. De esa forma que yo parto entonces de dos situaciones. O en este caso 3. ¿Qué pasa con las cuotas de administración que a partir del 1 de marzo se incrementaron? Del 1 de enero se incrementaron. ¿Qué pasa con las cuotas de administración que previo desarrollo de una asamblea durante los meses de febrero o marzo se dijeron que se iban a aumentar a partir de abril o a partir de mayo? ¿Y qué pasa con aquellas copropiedades que no alcanzaron a realizar las asambleas de copropietarios? Cuando partimos del primer supuesto, que es ¿qué pasa con las cuotas de administración que se aumentaron a partir del 1 de enero? Continuarán tal cual. Eso no tiene ningún inconveniente, porque es que el ánimo es de aplazar. Es de aplazar. En estos días alguien me consultaron una entrevista que hicieron al ministro de Vivienda, que le preguntaban precisamente por este artículo y que el ministro aseguraba. Es que la idea es que todas las copropiedades tienen que seguir pagando lo que pagan a diciembre del 2019. Es que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y vámonos, ahí tiene en proyección el artículo 10, la vigencia del decreto. A partir de la fecha de su publicación no tiene efecto retroactivo. Y vámonos con algo que ahorita nos decía la señora Marta en preguntas, con ese decreto 593 que salió ayer. Desde el día lunes venimos escuchando en medios de comunicación que se va a permitir entonces la salida de todas las personas a hacer deporte, que de 5 de la mañana a 8 de la mañana, que en compañía de los niños, que los parques infantiles se tienen que cerrar, es cierto, legislando como por medios de comunicación. ¿Y qué dice el decreto frente al tema? Algo totalmente diferente. Se puede salir hasta por espacios de 1 hora. No colocan ningún tipo de restricción. Personas de 18 hasta los 60 años. No más. Entonces, mire que una cosa es lo que se dice por medios de comunicación, otra es la que está en las normas. Y eso es muy importante. Muy importante porque es que para efectos del poder coercitivo de la norma, lo tenemos que tener es precisamente a lo estrictamente señalado con los criterios de interpretación, que precisamente en eso es que nos formamos los abogados, que veo que en el grupo hay algunos, inclusive que fueron alumnos míos en la universidad. Precisamente eso es lo que uno trata de darle al estudiante, los insumos de interpretación normativa. Porque si la norma fuera tan plana, tan clara, pues yo creo que los abogados estaríamos mandados a recoger. La norma a veces, mire todas las inconsistencias de un articulado. Hemos analizado solamente 3 artículos y todas las inconsistencias que nos presentan. Con solo 3. Ahora sí bien es cierto, cuando empecemos a realizar el ejercicio que es el ideal y con lo cual se va a formar ese grupo de estudio, que es empezar a mirar la IC75 y sus vacíos, sus grandes vacíos, sus temas de interpretación. De tal forma que entonces una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que queda. Y aquí quedó reflejado la norma a partir de la vigencia. Entonces las copropiedades que aumentaron desde el 1 de enero no tienen ningún inconveniente. Segundo escenario, ¿qué pasa con aquellas copropiedades que realizaron la asamblea en el mes de febrero o en el mes de marzo y que aumentaron sus cuotas de administración el 1 de abril?
tampoco tiene ningún efecto. La vigencia del decreto es a partir del 15 de abril. El problema será para aquel administrador que el 15 de abril no hubiese facturado. Ese sí tendrá un problema. Porque la norma ya está en la vigencia de tal forma que no podría generarse una facturación adicional acoplando un presupuesto, por más que la asamblea ya se haya realizado. Y ahora, frente al tercer escenario, que es aquellas asambleas que no hemos podido realizar, continuaremos cobrando la cuota de administración, bien sea que el reglamento nos estipulaba al reincrementar el 1 de abril, bien sea que la asamblea del año inmediatamente anterior nos haya autorizado para efectos de incrementar a partir del 1 de abril. ¿Listo? Igualmente, la norma nos dice, concluido el aplazamiento establecido en el inciso anterior, las mensualidades se pagarán con el reajuste anual correspondiente. Es decir, al 1 de julio usted vuelve y pague normalmente, usted vuelve y pague, cobre intereses de forma habitual. ¿Sí? ¿Dudas que podamos tener frente al tema? Para que echemos una miradita, digamos que básica y clara, porque apenas estamos digiriendo ese decreto 593 que fue expedido ayer. ¿Alguien tiene alguna duda frente al tema? Ok. Aquí de manera rápida y simplemente porque fue objeto de una pregunta. No, bueno, Carolina Marín nos está alzando la mano mientras busco el decreto. Carolina. Doctor Diego, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Quiero consultar para las unidades, qué pena que me uní un poquito tarde, no sé si ya lo mencionó y me disculpa si así fue. Quiero consultar para las unidades residenciales donde se está cobrando el retroactivo, es decir, alcanzamos a realizar asambleas en el mes de febrero y de marzo, antes de que empezara pues como todo este tema de la cuarentena y luego el aislamiento preventivo obligatorio. Se aprobó un nuevo presupuesto de gastos y se aprobó cobrar un retroactivo porque el presupuesto se hizo retroactivo al 1 de enero del 2020. Esos retroactivos a la luz del artículo 9 se pueden seguir cobrando. ¿Y cuándo iniciaron el cobro de esos retroactivos? En el mes de, algunos en marzo y otros en abril, obviamente dependiendo de la fecha de la asamblea. Si la asamblea se hizo en febrero, se empezó en marzo, y si la asamblea se hizo en marzo, se empezó en abril. Okay. Pero se facturaron las administraciones antes del 15 de abril. Ok. De tal forma que entonces, y eso me da pie para responderte en dos temas que también los pasé de largo y que han sido objeto de mucha controversia. Frente al tema de los incrementos decretados y que requieren algún pago de retroactivo, no tendríamos ningún inconveniente, siempre y cuando se hayan cobrado con previa antelación al 15 de abril. Es decir, si yo cobré esos retroactivos como los mencionas, en la asamblea del mes de febrero me autorizó, yo los cobré en marzo, no hay ningún inconveniente. Igual ejercicios si se realizó la asamblea en marzo y se cobraba en abril, antes del 15 de abril. ¿Listo? De tal forma que no habrían inconvenientes. Si es con posterioridad, sí quedarían suspendidos. Ahora, y okay, o sea, si es por cuotas, discúlpeme, no se podrían cobrar las de mayo y las de junio. Exacto, quedan aplazadas. Si se dijo que se iban a cobrar en 3 mensualidades, ojo, retroactivos, que es diferente al segundo supuesto que va a tocar, que es qué pasa con cuotas extras. ¿Listo? Retroactivos. ¿Por qué retroactivos? Porque recordemos que es que retroactivos es el aumento de administración que yo dejé de cobrar durante un periodo, puede ser de enero, febrero y marzo. De tal forma que en abril yo cobraría el retroactivo de enero. En mayo correspondería cobrar el retroactivo de febrero, pero la norma ya me dijo, no señor, quédese quieto en mayo y en junio. Le toca que esperar hasta julio para cobrar ese retroactivo. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Segundo supuesto, que es qué pasa con las cuotas extras decretadas en una asamblea para ser cobradas en abril o mayo. La norma aquí no me dijo absolutamente nada, guardó silencio. Y en ese sentido uno partiría de dos situaciones en concreto. Una es que el consejo y la administración no pueden pasar por encima de la voluntad de una asamblea. No pueden desconocer una orden de asamblea. Si la asamblea dijo, cobre en mayo la suma de una cuota de administración, cuota extra, pues el deber sería que cóbrela. Yo no tengo facultades para desconocer esa situación. Pero reitero, ¿cuál es la esencia del decreto? Crear un alivio financiero. Y en ese sentido la invitación es cada caso evaluarlo de forma particular en el siguiente supuesto. Una cosa es una cuota extra que yo necesite sí o sí cobrarla en mayo para efecto de un gasto prioritario, qué sé yo. Necesitamos pagar el seguro de la copropiedad, que se nos vence en junio y necesitamos recaudar la plata en mayo. Eso sí o sí se tiene que cobrar, porque no podemos tener una copropiedad sin seguro. Otra cosa es decir,
venga, es que la asamblea decretó que vamos a cobrar 3 cuotas al año extras, una en mayo, otra en julio y otra para en octubre, para realizar un proyecto de inversión para en noviembre, diciembre de cualquier eventualidad, mejoramiento de fachada, no sé. Siendo este segundo supuesto un tema que no es vital, hombre, nos daría un margen de espera. Y desde ese punto de vista podría decirse que podemos aplazar la decisión siempre y cuando advirtamos la motivación. ¿Y cuál es la motivación aquí? Crear un alivio financiero a los propietarios. Es que el tema es que actualmente no tenemos un flujo de caja, un flujo de caja en el 100% versus una situación real. ¿Listo? Entonces la invitación es analizar cada caso de forma particular. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Doctor Diego, si nuevamente yo quisiera preguntar algo que nuevamente me disculpo si ya lo trataron, es algo cortico, con respecto al parágrafo que habla sobre el cobro de los intereses de mora. Yo quiero entender, o sea, la interpretación que deberíamos darle buscando el alivio financiero de los propietarios es no cobrar intereses, ¿cierto? Pero para mí la literalidad de cómo quedó escrito el parágrafo indicaría simplemente que quienes no paguen dentro del 1 y el 30 de cada mes, no, pues sí se harían acreedores a los intereses. Es decir, si yo pago dentro del 1 y del 30, no me pueden cobrar intereses porque hay reglamentos que estipulan otra fecha diferente de pago, pero si pago después del 30, es decir, por ejemplo, el 1 de mayo pago la cuota de abril, sí tendría lugar el cobro de intereses, ¿cierto? Sí. Bueno, indudablemente existen, por eso les hablé, no sé si ya estabas en la charla cuando hablamos precisamente de la interpretación literal, que es una interpretación completamente avalada, ¿sí? Es decir, la interpretación que está haciendo es correcta. Pero si la interpretación que vamos a hacer en ese sentido literal, tenemos que hacerla de toda la norma. Y si la interpretación literal de todas las normas nos va a llegar a comprender el mensaje, que reitero, tiene razón, pagar dentro del mes, pues en ese sentido también tenemos que interpretar la literalidad del artículo 8, y es en el cual nos dice que las asambleas se tienen que realizar durante el mes siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Literalidad que nos lleva a decir que esa emergencia ya culminó el 17 de abril. Luego la asamblea presencial hay que realizarla entre el 18 de abril y el 17 de mayo. Si nos vamos a esa literalidad, que es lo que yo digo que no tiene ningún sentido, que hoy 25 de abril, con un decreto expedido el día de ayer, en el cual nos están poniendo la restricción, precisamente nos mantiene esa restricción de aislamiento preventivo, me diga otra norma que es que tengo que realizar una asamblea presencial. ¿Sí? Entonces ya dependerá de cada quien. Aquí partimos, no sembrar verdades absolutas, sino darle argumentos para que ustedes tengan un criterio propio de cuál va a ser la interpretación. Sin lugar a dudas, la literalidad de la norma es una de ellas, y de tal forma que le podría dar ese alcance. Pero entonces es completo, no sesgado. Es decir, si vamos a interpretar el decreto bajo la literalidad del artículo 7 y respecto a que las cuotas se tienen que pagar durante cada mes, entonces tenemos que partir de la doctrina que la asamblea se tiene que realizar más tarde el 17 de mayo, porque es que la norma quedó redactada en ese sentido. Luego, para mí no es lógico, no tiene ninguna coherencia, pero es una de las interpretaciones que se pueden dar. ¿Preguntas, dudas? Sí, Diego, yo tengo una. Sí, Con respecto cuéntame. a la facturación de cuotas extras, ya dijimos que por tema de alivios financieros se debería esperar, pero la pregunta es, ¿se puede esperar hasta fin de año o hasta principios del 2021, pero no se puede abolir la decisión de facturar las extras? O sea, así se espere, ¿es obligación de Consejo de Administración facturarlas o se podría esperar a retomar esa decisión hasta la próxima asamblea? No, sí o sí se tiene que facturar, porque ese fue un designio de la asamblea. La única forma de proceder a desconocer eso es mediante otra asamblea, ¿cierto? Entonces, de tal forma que yo tendría que entender que para desconocer una decisión de asamblea, únicamente podría, mediante esa asamblea, bien sea extraordinaria, proceder con esos efectos de retrotraer una decisión, ¿cierto? Entonces, si la asamblea me dijo, cobre una cuota extra, pues yo no podría pasar por encima de esa decisión. ¿Listo? Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
por aquí me preguntan el documento en que salió. Se las voy a proyectar como para efectos de que lo tengan presente. Me comparto aquí pantalla. Bueno, creo que ahí nos va a dar. Tiene mi pantalla, ¿cierto? El decreto 417. Vámonos, sí, señor. Vámonos al final. Nos fuimos demasiado al final o no está cargando, no está cargando. Ya, ahí está. A ver, sí, listo. Mire que entonces nos dice, declares el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días, calendario, contados a partir de la vigencia del decreto. Y mire, el último artículo 4 nos dice, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. ¿Cuándo se publicó? 17 de marzo. Luego, ¿cuánto es el periodo? 30 días. ¿Cuándo termina? 17 de abril. Ojo, por eso reiteré, una cosa es la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, que es este decreto, que no ha sido renovado, que eso es muy importante. Este decreto no ha sido renovado, tiene esa vigencia única. Otra cosa es la declaratoria de emergencia sanitaria, que se va hasta el 30 de mayo. Y otra cosa son las medidas de aislamiento preventivo o restricción de circulación, que ese es el que ha estado el gobierno creando la renovación. ¿Listo? Entonces, aquí Carolina que me preguntaba, es este decreto, el 417, del 17 de marzo del 2020. ¿Listo? Vamos a mirar el tema de este decreto. Tienen en pantalla, ¿cierto? Decreto 593. Sí, sí, señor. Permítame un segundito. Bueno, 593. Este decreto entonces fue el que se expidió anoche. Sí, Carolina, gravísimo ese vacío total. Precisamente es lo que partimos del tema de la interpretación. Por eso es que la norma no puede ser entendida de esta forma tan literal porque nos dejó ahí amarrados. Y no tiene sentido poder realizar una asamblea presencial cuando estamos con medidas de aislamiento. Este decreto entonces expidió anoche, ayer, 593 del 24 de abril de 2020, que es el cual entonces posterga precisamente el estado miren que inclusive hablando del tema nos habla que por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Reiteremos, la emergencia sanitaria está hasta el 30 de mayo y nos dan las medidas de aislamiento. Yo me voy a ir como a la parte pertinente y los dos temas que nos interesan para el tema de propiedad horizontal. Recordemos que aquí entonces nos están dando que para efectos del aislamiento preventivo será decretado o renovado desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo del 2020. La primera situación, ¿cierto? La segunda situación es que nos crean nuevamente unas excepciones. Nos plantea dentro de las excepciones lo que ya de pronto teníamos ya medianamente focalizado. Me interesan dos especialmente que son frente al tema de propiedad horizontal lo que más se ha presentado en objeto de consulta y es el tema de el 19, que es la ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. Y el 20, los voy a leer los dos para explicarlos. 2, que es la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por aquí me están pidiendo acceso. Y el 20, que es la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales por su estado de avance de obra y sus características presenten riesgo de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Listo. Frente al gremio de construcción, hay una que es anterior frente a infraestructura de obra pública, pero eso no nos interesa. Nos interesan estas dos. ¿Por qué nos interesan estas dos y que tienen que ver con temas de propiedad horizontal?
Porque aquí estamos hablando en el artículo 19 y es lo que más nos interesa, actividades de garantía legal. Recordemos que ustedes o algunos de ustedes pueden ser administradores de estas copropiedades que pueden estar en procesos de entrega, en procesos de habitabilidad y que requieran que la constructora, para efectos de cumplir unos temas de garantía, te puedan y deban ingresar algunas partes de la copropiedad o de algunos apartamentos. Aquí está la salvedad para esta situación. ¿Listo? Número 1. Y número 2 es que el decreto no me regula nada con respecto a las obras al interior de los apartamentos. Es decir, que entre los apartamentos, quienes están ejecutando cualquier tipo de obra que no sea de carácter primordial y que no sea una emergencia, no quedan exentos de las restricciones para estos efectos. Entonces no nos da esa situación, ¿cierto? Y la otra que es de pronto la más ambigua, que ya ahorita quien nos hacía el comentario, pues nos dio como esas luces, está dada aquí. En el numeral 37, que nos dice para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años por un periodo máximo de 1 hora diaria, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que vigen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. En todo caso, se deberá atender los protocolos de bioseguridad que para tal efecto se establezcan. ¿Por qué entonces digamos que mencionamos la importancia? Porque entonces nos pusieron al gremio de la propiedad horizontal a primero tener que hacer unas labores como de policía a efectos de poder determinar el cumplimiento de esta norma, que un propietario efectivamente sí se nos quede únicamente 1 hora en las zonas comunes. 1. 2. Saber si ese propietario o ese inquilino o ese residente está entre un rango entre los 18 y los 60 años. 3. Solamente para hacer ejercicio en áreas de aire libre. Luego se entienden excluidas zonas de gimnasio, que estén en recintos cerrados, en salones sociales, que han excluido solamente el aire libre, ¿cierto? Y tercero, que es algo más importante, que hay que entenderlo en consonancia con este parágrafo 5, que son las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo para iniciar la respectiva actividad deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de la Protección Social para el control de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, hay que estar atentos de lo que regule el Ministerio de la Protección Social y no solamente lo que regule. Recordemos que en nuestras copropiedades tenemos que tener unos planes de mitigación, unos planes de contingencia de la mano con todo ese protocolo de seguridad en el trabajo, que no solamente es para efectos de los empleados, sino normas al interior, que hay que complementarlos con estos planes. Es decir, cada uno de ustedes en sus copropiedades tiene que evaluar cuál es el plan para el tratamiento de riesgos generados por el COVID-19. Y pongo un ejemplo básico. Enseguida les voy a dar la mano a las personas que la tienen. Y pongo un ejemplo básico para comprender esta situación. ¿Cómo es el tratamiento de recogida de basuras para las personas que pueden resultar contagiadas con COVID-19? Ese protocolo hay que tener en la propiedad horizontal, porque no es lo mismo la persona que vive en un apartamento que esté con COVID-19 y que tenga el acceso al CHUB, depositar las basuras por el CHUB. Luego, un empleado puede, por la manipulación de estas basuras, resultar también con el virus. Entonces eso requiere unos protocolos. ¿Cómo es el acceso de los domiciliarios? Si es que se va a dar acceso, porque es que es diferente, es decir, aquí no entra ningún domiciliario versus una persona que tenga que estar en su hogar resguardada porque tiene COVID-19. Pues a esa persona sí habrá que quedarse unas excepciones. Entonces, ¿cómo es el tratamiento para ese domiciliario? Yo como administración puedo no publicar, que eso también ha sido muy de mucho requerimiento. Puedo publicar el estado porque representa un riesgo para la comunidad. ¿Sí? Entonces son todos esos protocolos que tenemos que tener claros, ¿cierto? Y que desde ya Antonio está diciendo,
Ojo, señores administradores, para estos efectos de la contingencia, bajo el decreto del 593 que salió, reitero, el día de ayer, hay que implementar unos planes. Esos planes dependerán entonces de 3 factores, como nos dice la misma norma. 1, lo que diga el ministerio; 2, lo que digan los alcaldes; y 3, lo que digan las propiedades horizontales. Y todos 3 tienen que estar emparentados. Entonces el ejercicio ahorita es muy arduo, máxime con la cantidad de normas que sale a diario, que es prácticamente a uno como abogado le queda casi que imposible analizar toda la cantidad de normatividad que está saliendo a diario. Se están expediendo en promedio aproximadamente 60 decretos. Entonces, uno tener a la mano los 60 es muy difícil. Realmente lo que uno hace es, dependiendo al nicho al cual se dedique, pues tendrá unas directrices muy claras. Carolina Marín tiene la mano levantada. Carolina. No, yo creo que me quedo levantada desde ahorita, doctor. En este momento no tengo ninguna duda. Gracias. Ok. Doña Marta. Gracias, sí, gracias, doctor. Yo sí tengo 3 preguntas sobre este tema. Primero, aunque aquí en el numeral 19 y 20 hablan del tema de construcción, nosotros en las copropiedades tenemos, digamos que hemos tenido problemas con los techos, o porque se dañó algo en alguna situación, una zona comunal. Entonces, estas personas, estos proveedores que nos colaboran en estos temas, la pregunta es, ¿pueden ingresar a la copropiedad? ¿Ellos pueden están dentro de las excepciones o simplemente son las grandes construcciones? Eso es uno. La otra pregunta es, como administración, que nosotros estamos en cuarentena, ¿quién va a controlar? Los empleados en la zona, en las urbanizaciones, los de aseo están en sus funciones, los porteros están en sus funciones, y no todas las copropiedades tienen ronderos para estar pendientes si sí están cumpliendo ese distanciamiento, cada persona, si están cumpliendo con toda la normatividad de los protocolos de distancia, en fin. ¿Quién va a regular eso o cómo hace uno como administrador? Claro. Esa es la gran inquietud que tengo. Muchas gracias. No, en orden, creo recordarlo, el primero es frente al tema de las labores. Desde el primer decreto se ha excepcionado que las labores de carácter urgentes se pueden intervenir, ¿cierto? Lo que pasa es que ¿quién valora el tema de urgencia? Esa es la ambigüedad de la norma. Para mí urgente puede ser una gotera, para otra persona no puede ser tan urgente, ¿cierto? Uno determinaría es que cada caso tiene que ser tomado de manera particular, porque es que si esa gotera está cayendo en una habitación con la cual está encima de la cama de un residente, entonces uno entendería es que sí, eso es urgente. Pero si esa gotera entonces está cayendo sobre un mueble de madera, lo está dañando y lo que me hace es que me va a propagar un riesgo, también es urgente. Y les Doctor, voy a poner... qué pena, lo interrumpo un segundo y me disculpa. Lo que sucede es que se ha tenido esa urgencia, esa prioridad y se ha atendido, pero el proveedor nos dice que no tiene nada abierto. O sea, ya iba yo. Miren el siguiente caso que esta semana nos lo exponían y es esta situación. Una propiedad horizontal que tiene un servicio de vigilancia únicamente de 12 horas, servicio de portería, 12 horas. En la noche los residentes acceden con la manipulación de llaves, tienen circuito cerrado de televisión, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Resulta que el acceso principal es el vidrio templado. Por X y Y motivo se toteó toda la puerta, es decir, se dañó, se quebró todo el vidrio de acceso principal. De tal forma que llaman a la aseguradora y la aseguradora le dice, efectivamente, tienen cobertura, daño de vidrio, zona común, pero no tenemos el proveedor que en este momento nos despache ese vidrio. Luego, ¿qué tiene que hacer la propiedad horizontal? Contratar servicio de vigilancia 24 horas. ¿Cómo dejan el acceso principal del edificio al aire libre? ¿Cuánto será el sobrecosto hasta tanto no se regularice esa situación? Entonces, son situaciones que no nos entra a regir el legislador, ¿cierto? En este caso, el ejecutivo. Uno entendería, pues por póliza de seguro hay unos riesgos que se denominan para la mitigación del daño, que esto también puede ser una charla de manera posterior, para efectos de, por lo menos no hacer más gravosa la situación, en este caso la seguridad. Pero mire que entonces tenemos bajo ese entendido que hay unas emergencias que tienen que ser evaluadas de manera particular.
y no bajo la necesidad del propietario. Para el propietario todo será emergencia, ¿cierto? Y no solamente para el propietario, para cada uno de nosotros. Emergencia es quedarme, qué sé yo, sin el desayuno, sin que yo todos los días como huevo y se me caen los huevos. Es una emergencia que me implique salir. No, no es una emergencia realmente, ¿cierto? Puede parecer el ejemplo ridículo, pero realmente es para llevarlos precisamente a que evaluar cada tema de forma particular. ¿Listo? Lo que la norma no me ha excepcionado es el carácter general para realizar cualquier tipo de reparaciones. Únicamente seguimos bajo las mismas consignas emergencia, de tal forma que reparaciones de techos, situaciones que en espera no están excepcionadas en la norma. La norma nos presupone son obras de construcción a gran escala y términos de garantía, no digamos que en pequeña escala. La otra pregunta era, bueno, indudablemente el tema de los ronderos. El control, doctor, el control para uno tener ese tiempo. Precisamente eso es lo que uno a la norma le objeta, que nos están poniendo como administradores a efectos de ejercer funciones casi que policiales, con el inconveniente de que no podemos tampoco entonces desplazarnos. Entonces, bajo esa situación, uno que entendería que cuando se detecten estas contravenciones, pedir apoyo a la policía, con las dificultades que ello presenta, que no vayan, que no contesten, que estén, ¿cierto? Con la situación, pues es lo único que la norma nos dice, porque lo otro es nosotros entrar a sancionar. Recuerde que las sanciones tienen que estar consagradas y en este momento no conozco la primera propiedad horizontal que tenga una sanción estipulada por efectos de desplazarse contraveniendo las normas del aislamiento preventivo. Pues es que eso en la cabeza de nadie estaba, ¿cierto? Entonces nos queda ahí la ambigüedad. Simplemente es también hacer un trabajo de concientización con cada uno de los propietarios y recordarles la importancia de mantener estas normas de aislamiento. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Doctor. Sí, Alba. Adelaida, ¿cómo están? Adelaida, ok, cuéntame, Adelaida. De acuerdo a lo que usted está mencionando en el momento, si hemos establecido los protocolos de aislamiento en las unidades, pero los visitantes ingresan forzadamente y se solicita acompañamiento de la policía, se le hace la advertencia por parte de la policía y siguen ingresando a la copropiedad violentando al personal de vigilancia. ¿Qué se hace ahí? Bueno, en ese caso, lo que pasa es que ya me estás planteando entonces de dos situaciones. Un tema Un tema es el ingreso como tal del visitante. Pues hasta ahora, previo a los filtros, no se puede prohibir. Máxime que si se solicita el acompañamiento de policía, la policía es la encargada de realizar esos comparendos, ¿cierto? Ahora bien, si yo tengo los protocolos establecidos, hay que fijarse en cada uno de los reglamentos. La mayoría lo tiene, pero hay que establecerlos. Que dice que una de las sanciones que se puede impartir es por efecto de la falta de conservación de las normas imperativas que expidan los consejos de administración para reglamentar el uso adecuado de las zonas comunes. Uno entendería que esos protocolos hacen parte de esas normas imperativas, luego podría darse lugar a una sanción. Lo que pasa es que la pregunta será, ¿sancionar a quién? ¿Al visitante o al propietario? Puesto que el visitante está de paso. Uno entendería que es el propietario siempre y cuando él tiene claro cuáles son los protocolos. ¿Listo? Y lo otro sería cuando se genera ese irrespeto o esa situación violenta o despectiva frente al personal de vigilancia, e igualmente ejercería una sanción. Nuevamente la pregunta sería, ¿la sanción de quién? ¿Propietario o visitante? Puesto que si la afectación la produce el visitante y es un tema de una agresión a una persona, en este caso a un vigilante, uno entendería que se puede llamar para efectos de que interceda la policía directamente, porque es una infracción que bajo el código de la policía simplemente se convierte en una agresión a un particular. Alba tenía la mano levantada. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, pero es respecto a una parte de interés de demora. Antes que saliera el decreto 579, ya varios consejos de administración habían, digamos, tomado la opción de no cobrar intereses de mora a los copropietarios como para aliviar
sus cargas financieras. Pero no era no solo cobrarlo por ese mes, sino el cobro, digamos, de todos los saldos que traían anteriores, solo cobrar la cuota de administración, no cobrar intereses. Ahí se habrían de pronto extralimitado en las funciones, o cómo pudiera tomarse ese caso. Bueno, partiendo de la base de que no queremos sembrar verdades absolutas, sino poner como puntos de vista, yo diría que no hay nuestra limitación de funciones, Alba. ¿Por qué? Es claro que una cosa es la condonación de intereses, que esa figura no se puede dar, y no se puede dar como regla general. No se puede dar. ¿Por qué? Porque hace parte del patrimonio de la propiedad horizontal todos aquellos intereses generados o facturados. Máxime que si están a corte de una vigencia, de una aprobación de estados financieros, de una asamblea que se dio con antelación, pues mal estaría yo en variarle las condiciones de aprobación que se realizó en una asamblea. Otra cosa es congelar, que entiendo que es la figura que ustedes utilizaron. Verbigracia aún no han ingresado al patrimonio de la propiedad horizontal. Y en esa medida, en mi concepto, sí se podría realizar el congelamiento de esos intereses, máxime por la situación que actualmente está pasando en la propiedad horizontal. Ahora bien, el tema de la condonación de intereses, que es la regla general, también tiene sus excepciones, y especialmente el tema de recaudo de cartera de difícil cobro. Porque es que es muy difícil partir del propietario que debe 20 millones de pesos y que llega a usted administrador, le toca la puerta y le dice, tengo 17 millones aquí, venga, recíbamelos ya, o sigamos en el proceso el cual viene hace 6 años, yo tengo patrimonio de familia inembargable, no tengo un sueldo embargado, no tengo carro, no tengo nada a nombre mío, y mirará cuando me los cobra, ¿cierto? Ahí ya simplemente será gestión también del asesor jurídico de cartera que ustedes tengan para evaluar esos casos especiales, pero la norma general es que no se admite la condonación por temas de intereses. ¿Listo? Carolina tiene la mano levantada. Doctor Diego, entonces, de acuerdo con esa información que usted nos acaba de brindar, si tenemos en cuenta que es diferente condonar y congelar intereses de mora por esta circunstancia de la situación de emergencia y los decretos que han salido, podríamos dejar de cobrar los intereses de mora, que pues está relacionado con mi pregunta de ahorita, pero obviamente cuando se termine, entonces volverlos a cobrar, ¿o cómo sería el tema? Pues habría que cargarlos. Sí, perfectamente, pero no retroactivos. Ejemplo, y partimos de dos supuestos diferentes. Una es el deudor moroso que a 31 de marzo tenga una cartera pendiente de 5 millones de pesos. ¿Listo? Yo creo como política general, dos supuestos. Uno es, voy a congelar intereses para todo el mundo en la copropiedad, me deba o no me deba, por los meses de abril, mayo y junio, perfectamente viable. ¿Listo? Viene el 1 de julio, yo simplemente reactivo intereses, pero no retroactivos, es decir, no lo voy a cobrar los intereses de mayo, abril, mayo y junio, sino los que se causen pues a partir del 1 de julio. Puede ser una opción. O sea, los que tengamos por el saldo en ese momento vencido. Exacto. La otra opción es decirle, señor propietario, como política general en esta copropiedad y o cuando el decreto 579 no le vamos a cobrar intereses, pero únicamente frente a los saldos de abril, mayo y junio. Pero gracias a esas personas que tengan saldos de cartera al 31 de mayo, se les estará cobrando los intereses al 31 de marzo, pero en relación a ese saldo al 31 de marzo, no la cartera que uno denominaría corriente, ¿cierto? Entonces, son dos supuestos totalmente diferentes que ya obedecerá simplemente el tema de un trato que se puede dar a través del Consejo de Administración. Entendido, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, creo que hemos cumplido el propósito entonces. Reitero para las personas de pronto que ingresaron al final, la idea es realizar como este tipo de encuentros una vez al mes, el segundo sábado de cada mes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con unas temáticas diferentes en la cual pues podamos abordar temas que a todos nos interesen. Para lo cual reitero entonces en el chat me colocan el número del celular y el nombre a efectos de entonces incluirlos en el grupo en el cual vamos a empezar a tratar diferentes temáticas. Durante el transcurso de esta semana entonces recibirán pues como la inclusión al grupo y de una vez si tienen sugerencias para ser tratadas en el próximo conversatorio, lo tratamos. Estamos prestos a cualquier sugerencia, cualquiera de ustedes de pronto que tenga algún tema de importancia y que pueda manejar y que crea que es importante que entre todos conozcamos, lo manejamos de carácter interno
para efectos de planearlo y simplemente a efectos externos lo publicamos. Recuerden que es el número telefónico y el nombre por el tema del habeas data, que necesito la autorización plena. Listo, porque veo que personas me están poniendo emails. Nombre telefónico y nombre. Puede ser del teléfono personal o institucional. La idea, señores, es trabajar ese chat de la forma más profesional posible, temas de cadenas nulos. Yo creo que todos estamos en 20.000 grupos y otro grupo más que se nos creen cadenas, resulta tedioso y uno tiende a no, al último no prestarle atención. Entonces, la idea es tratar con temas realmente de interés, inclusive pues les empezaré yo compartiendo situaciones o normatividad que vayan saliendo en el transcurso de estos días. Las personas que están aquí entonces me escriben nombre, mail, nombre y teléfono. Terceros interesados que ustedes conozcan, que por favor me envíen correo. El correo es jurídica@consultoriasempresariales.co. Recuerden también la única red social que nosotros estamos manejando actualmente es Twitter, @consultoriasph. Allí solamente en Twitter, no en el grupo, compartimos capacitaciones de diversos temas. En el grupo únicamente vamos a compartir temas de propiedad horizontal, para que por favor entonces tengan presentes esas consignas. No siendo más, les agradezco a todos la presencia el día de hoy, caras muy conocidas, un saludo muy afectuoso para todos, para los que no ya tendremos oportunidad de compartir entonces en otros espacios, y la idea es hacer una familia en todos estos temas de propiedad horizontal que creo que es el interés común de todos aquí. Mil gracias por la atención prestada el día de hoy.